Vera nomás, Leti. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Espero que esta charla sea útil y no los aburra. Y lo más importante es que es bien fisiopatológica, entonces si tienen dudas, se van generando dudas, por favor, no duden en interrumpirme, ¿ya? Para que las cosas queden claras. ¿Qué son las interacciones cardiopulmonares? Uy, José me avanza con este. Ahí, ya. Es todo el conjunto de relaciones que se generan entre el sistema respiratorio y el cardiovascular durante el ciclo respiratorio y durante el ciclo cardíaco, cómo el latido cardíaco influye en el pulmón y el pulmón, el ciclo respiratorio, digamos, influye en la fisiología cardíaca. Van a variar de acuerdo a si el paciente se encuentra en ventilación espontánea o mecánica, y para entender lo que ocurre en la ventilación mecánica, primero vamos a tener que hablar de lo que ocurre en la inspiración y en la expiración espontánea. Afectan tanto la precarga como la poscarga ventricular y afectan también a ambos ventrículos, al izquierdo y al derecho. Tenemos cierto que el corazón y los pulmones están dentro de esta cavidad intratorácica que está sometida a los cambios de la presión durante el ciclo respiratorio. Si bien ustedes se recuerdan que durante la inspiración, a nivel del tórax, ¿cierto? Al activarse los músculos respiratorios, disminuye la presión intratorácica que llega a hacerse negativa, ¿ya? Y en la expiración la presión se hace positiva y en el reposo también existe un cierto grado de presión positiva a nivel torácico. Y estos cambios de presión van a afectar el gradiente de presión entre la sangre que ingresa al tórax, ¿cierto? Que viene a través de las venas cavas, y la sangre que sale del tórax a través del sistema arterial. Este gradiente entonces corresponde a la diferencia entre la presión en el retorno venoso y el volumen expulsivo. A su vez, aparte de estas presiones que están influyendo intratorácicas, el retorno venoso además es influido por la presión atmosférica y por la presión que hay a nivel intraabdominal, ¿ya? Por ejemplo, si aumenta la presión intraabdominal, va a producir un estruje de la sangre que se encuentra en la vena cava inferior hacia el tórax. Y los cambios en la presión intratorácica durante la ventilación van a afectar el desempeño del corazón, tanto en toda su fisiología, a nivel de precarga, en relación con el llene del corazón, ¿cierto? En cuanto al vaciamiento durante la poscarga y en la contractilidad misma de los ventrículos. Porque este corazón está inserto y se afecta su tamaño y la disposición de las cámaras cardíacas durante el ciclo respiratorio. Para entender esta fisiología tenemos que entender los principios básicos de la física del flujo y de la presión en estructuras que son colapsables como las venas, ¿cierto? Como la vasculatura en general, las venas, las arterias y el mismo corazón. Estas estructuras colapsables, que serían los vasos, ofrecen una resistencia a fuerzas de distensión, ¿ya? La resistencia a la fuerza a través de la distensión, este vaso se puede distender o puede colapsar dependiendo de las presiones que tenga a su alrededor. Y una vez que la presión que se está ejerciendo sobre ellos desaparece, tienden al reposo. El cambio de volumen de esta estructura va a depender de su distensibilidad y de la presión que se ejerce a través de su pared, que este concepto es súper importante, que es la presión transmural. ¿Qué es la presión transmural? Es la presión que existe dentro del vaso, o sea, la presión interna, o dentro de la cavidad cardíaca, o dentro del bronquio también, si vamos después a estudiar la fisiología respiratoria, menos la presión
externa a la cual está sometido, que en este caso corresponde a la presión inspiratoria, ¿cierto? Que es presión negativa durante la inspiración y presión que tiende a positivo durante la expiración. Y aquí tenemos que si la presión externa disminuye, ¿ya? Cuando disminuye la presión externa durante la inspiración, la presión transmural tiende a bajar y por lo tanto tiende a favorecer la distensión de esa cavidad vascular. Y en cambio, si la presión transmural aumenta, perdón, si la presión transmural disminuye, dije delante aquí, si la presión transmural es positiva, es decir, cuando la presión es durante la inspiración, cuando la presión externa se hace negativa, tiende a distender la cavidad, porque la presión transmural es positiva. Si la presión transmural es negativa, porque la presión externa está disminuida, está aumentada, perdón, como en el caso de una hiperinsuflación o de una inspiración profunda, ¿cierto? Va a tender a reducir esa cavidad y incluso va a tender al colapso. ¿De acuerdo? O sea, a presión positiva, es decir, durante la inspiración, tiende a disminuir el flujo, el llene venoso, y en inspiración, cuando la presión torácica es negativa, tiende a aumentar la presión transmural y eso tiende a distenderse y a favorecer, a llenarse, a permitir la entrada del líquido hacia el vaso. ¿Quedó claro el concepto de presión transmural? Supongamos que sí. Ya. Ahora, aparte de esas presiones a las cuales está sometida, debe generarse este flujo, ¿cierto?, de sangre que va a depender de la presión de entrada, es decir, de la presión de entrada al vaso y de la presión de salida al vaso o al corazón. Y también, como vimos, va a depender de la presión que la rodea, porque esta va a influir en la presión transmural. Cuando la presión transmural es positiva, es decir, cuando tenemos una presión externa, o sea, la presión torácica es levemente positiva o negativa, el flujo va a ser proporcional a la presión, a la diferencia de presión de ingreso y egreso de la sangre al vaso. ¿De acuerdo? O sea, cuando hay una presión transmural, si la presión de ingreso es positiva, va a haber flujo. ¿Ya? En cambio, si la presión transmural es negativa porque se aumentó, porque aumentó mucho la presión intratorácica, es decir, en el caso de una hiperinsuflación, ¿cierto? Va a aumentar la presión interna dentro del vaso, va a favorecer la salida de volumen hacia el compartimento siguiente, o sea, por ejemplo, de aurícula a ventrículo o de vena a aurícula, pero va a haber un aumento en la resistencia al flujo que va a depender de la diferencia también de presiones de ingreso y de egreso, ¿ya? Y por lo tanto el flujo puede tender a cero. Pero eso es lo que nunca ocurre. Entonces, si la presión externa sigue aumentando, la presión transmural va a hacerse negativa y puede determinar un colapso de la estructura y un cese del ingreso de flujo hacia ese vaso, específicamente a vena, la vena cava intratorácica y aurícula. ¿Ya? Eso primero con respecto a flujos y a volúmenes y a presiones dentro del tórax. Ahora, dentro de esta interacción cardiopulmonar tenemos el corazón, ¿cierto? La función cardiovascular que está dada por el gasto cardíaco, que a su vez depende de la frecuencia cardíaca y del volumen expulsivo. La frecuencia cardíaca va a responder a distintos estímulos, ¿cierto? Al simpático y al parasimpático, que a su vez estos estímulos van a ser afectados por los cambios del volumen torácico que se generan durante el ciclo respiratorio. Por ejemplo, si hay un aumento del volumen pulmonar,
cuando uno inspira o cuando se ventila el pulmón en presión positiva, ¿cierto? Se puede generar una bradicardia refleja, pero que si está dentro de los niveles de volumen corriente, de volúmenes corrientes o del volumen que uno moviliza normalmente o el volumen corriente que le estamos dando a la ventilación mecánica, esta bradicardia no va a generar ningún trastorno, ¿ya? Y a su vez, el volumen expulsivo que corresponde, ¿cierto?, al volumen que eyecta el ventrículo durante el sístole, va a estar determinado por la precarga, la poscarga y la contractibilidad, que a su vez también van a estar afectadas por toda la física del ciclo respiratorio. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos factores: precarga, poscarga y contractibilidad. ¿Qué es la precarga? Es, ¿cierto?, el estiramiento de la fibra cardíaca, de la fibra muscular, durante el diástole, en la medida que se llena el corazón, y la máxima precarga va a ser aquella que existe al final del diástole antes de que vaya a contraerse la aurícula o el ventrículo, o sea, la aurícula. Perdón, el ventrículo. Este volumen de fin del diástole del ventrículo va a estar determinado ¿por qué cosa? Por el retorno venoso, ¿cierto?, que va a llegar a la aurícula derecha y que a su vez va a ser proporcional a esta diferencia de presiones que existe entre el sistema venoso extratorácico y la presión que existe en la aurícula derecha. Esa es la precarga que está siendo modificada entonces por las presiones que se generan durante el ciclo respiratorio. Los cambios en la presión intratorácica que se generan durante la inspiración y la expiración van a afectar el retorno venoso hacia la aurícula derecha al aumentar o al disminuir la presión transmural. Por ejemplo, en inspiración espontánea, cuando estamos generando, ¿cierto?, una presión negativa, estamos inspirando, disminuye la presión a valores negativos, va a generar, por lo tanto, una disminución de la presión intratorácica. Con eso va a aumentar la presión transmural de la aurícula derecha, lo que va a favorecer la distensión de la aurícula derecha, ¿cierto? Baja su presión y va a favorecer el retorno venoso. Es decir, durante la inspiración es cuando mejor se llena la aurícula derecha. A su vez, el retorno venoso también va a aumentar porque va a retornar la sangre desde la cava inferior, porque al contraerse la musculatura respiratoria va a aumentar la presión intraabdominal, disminuyendo la capacidad de los vasos abdominales y por lo tanto al aumentar esta presión de los vasos intravenosos va a aumentar la presión de ingreso de la sangre desde el hemicuerpo inferior. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Sí. Ahora, esta caída de la presión de la aurícula derecha que se produce en la inspiración no es infinita, porque si fuera infinita seguiría entrando sangre desde los vasos, desde las venas cavas, ¿ya? ¿Por qué? Por dos motivos. Porque cuando uno sigue inspirando, ¿cierto?, la presión se hace tan negativa que esta presión negativa también se transmite a la aurícula derecha y a las venas que entran al tórax. Y esta presión transmural negativa va a determinar el colapso de las venas que entran, de las venas extratorácicas que entran, de las venas que entran al tórax y por lo tanto limitan el flujo. Es decir, en la medida que, igual que mientras más inspiramos, va a generar como una mayor presión para la entrada de la sangre hacia el tórax. Y a su vez, en la medida que la aurícula, ¿cierto?, que parte de cero se va llenando, va aumentando su presión y por lo tanto va a generar una caída en el ingreso de sangre. ¿Ya? Disminuye el retorno venoso hasta que se acerca a la presión sistémica.
Por lo tanto, esta es la forma. Hay una entrada rápida de sangre y luego lentamente va disminuyendo hasta que la presión se acerca a la presión sistémica. Y a su vez, la pendiente de esta entrada de sangre va a depender, ¿cierto?, de la volemia que tengamos y de la resistencia que tenga el sistema auricular. Un aumento de la pendiente, que es en este caso, va a verse cuando hay hipervolemia, ¿cierto? Cuando está llegando un exceso de sangre o cuando hay una baja resistencia a la entrada de sangre a la aurícula. Este es el normal. Esto puede aumentar mucho más en caso de hipervolemia. Un paciente que está en falla renal, por ejemplo, que está con edema con aumento del volumen circulante, está en este nivel, o cuando hay muy poquitita resistencia a nivel de la entrada al tórax. A su vez, cuando hay hipovolemia o cuando hay una alta resistencia, esta pendiente va a estar mucho más disminuida. Ahora, con respecto a la poscarga del ventrículo derecho, ¿contra qué se contrae el ventrículo derecho, cierto? Se contrae, es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo derecho, o es la carga contra la cual el músculo ejerce su fuerza contráctil, o también se define como la tensión o el estrés sistólico de la pared ventricular. Esto corresponde a la poscarga del ventrículo derecho. Y depende, ¿cierto?, más que nada de la resistencia que encuentre a nivel de los vasos pulmonares, es decir, de la resistencia vascular pulmonar. Y esta resistencia vascular pulmonar va a depender en el ciclo respiratorio de los cambios que se producen en el pH sanguíneo. Por ejemplo, la hipercapnia, que produce disminución del pH, ¿cierto?, produce vasoconstricción pulmonar. La hipoxia también produce vasoconstricción pulmonar, lo cual va a generar un aumento en la poscarga, en la resistencia que tiene que vencer el ventrículo derecho. Y a su vez, dentro del ciclo respiratorio, también esta resistencia vascular también va a ser influenciada si el pulmón está sin aire o si está con aire durante una inspiración o durante la ventilación positiva. ¿Cuáles son los vasos dentro del pulmón que son los que digamos que pueden contraerse o dilatarse y que van a ejercer esta resistencia contra el ventrículo derecho? Son tanto los vasos alveolares, que son aquellos que se encuentran en los septos que separan los alveolos, ¿cierto?, que están metidos entre los alveolos, y los vasos extraalveolares, que son los que están en el intersticio. Los vasos alveolares, que son los que dependen de la circulación de la arteria pulmonar específicamente, y los vasos extraalveolares que están en el intersticio, que son los que vienen de la aorta, que son los vasos bronquiales, de las divisiones de los vasos bronquiales. ¿Qué va a pasar con la resistencia vascular durante la expiración? En expiración disminuye el volumen pulmonar, ¿cierto? Y no sé, si nosotros cuando botamos el aire, en forma normal, llegamos hasta nuestra capacidad residual funcional, que es la suma de lo que queda al final de la expiración más el volumen residual del pulmón. Y esto, en expiración, al estar el pulmón en expiración, se produce una disminución en el radio de los vasos extraalveolares, y esto puede determinar un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Si además se suma la resistencia de los vasos alveolares, que pese a que estos también están colapsados, ¿cierto?, el efecto total es la suma de ambas resistencias. Por lo tanto, en expiración, si hacemos una expiración forzada, podemos aumentar mucho más la resistencia vascular pulmonar. En cambio, en inspiración, cuando los volúmenes están altos, ¿cierto?, ya sea por una inspiración normal o forzada,
también hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar debido a que hay una resistencia de los vasos alveolares a la que se suma la resistencia disminuida de los vasos extraalveolares que tienen menos presión en la inspiración. Se entiende más en este cuadrito. Aquí tenemos la capacidad pulmonar total, es decir, cuando el pulmón está súper inflado. Aquí, si estamos en este extremo, va a estar aumentada tanto la resistencia de los vasos alveolares como la de los extraalveolares, y va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. En la medida que más o menos en nuestros volúmenes inspiratorios, que se encuentran más o menos a este nivel, la resistencia vascular pulmonar es alta, pero nunca tan alta. Y lo más bajo que podemos encontrar de resistencia vascular pulmonar es cuando el pulmón está desinflado a la capacidad residual funcional. ¿Ya? Pero tanto en inspiración profunda como en expiración profunda observamos que existe un aumento de la resistencia vascular. Y esto también, si lo extrapolamos a que los pulmones se atelectasian, va a haber aumento de la resistencia. Si los pulmones están sobredistendidos, también hay aumento de la resistencia, y los dos van a influir en la poscarga del ventrículo derecho. Y a su vez, la cosa se complejiza porque el pulmón tiene está dividido en 3 zonas, ¿ya? Que son las zonas de West, ¿cierto? Que son la zona, la 1, que es donde los alvéolos están mucho mejor ventilados, que en la zona 3, donde tienden más al colapso, ¿ya? Y según la zona que estamos viendo, también puede afectarse la dilatación o la constricción de esos vasos pulmonares. Si vemos, por ejemplo, a nivel de la zona 1, de la zona de West tipo 1, siempre el alvéolo va a estar bien distendido, por lo tanto su presión va a ser mucho mayor que la de la arteria pulmonar y de la vena pulmonar, y los vasos tienden al colapso. Este es como el efecto Chant que se describe, donde no hay, nunca es cero, pero tiende a cero. En cambio, a nivel de la base, la presión alveolar es mucho más pequeña, es mucho más bajita que la presión de la arteria pulmonar y de la presión venosa, y por lo tanto es donde más flujo hay, pero aquí los alvéolos tienden a estar más colapsados, ¿ya? Pero en general, la raya para la suma depende de la curvita que vimos, ¿cierto? De que en el pulmón, digamos, inflado en forma intermedia, es cuando menos resistencia vascular pulmonar va a tener. Eso con respecto a la precarga y a la poscarga del ventrículo derecho. ¿Qué pasa con la precarga del ventrículo izquierdo y la respiración? La respiración también afecta la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo lo hace? Porque el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Depende de la precarga y de la poscarga del ventrículo derecho, que ya vimos cómo lo afectaba, y por los cambios en la distensibilidad de ambos ventrículos. ¿De qué se trata esto? Cuando inspiramos, ¿cierto? Se genera la presión negativa dentro del tórax, hay una disminución de la presión intratorácica que va a favorecer el retorno venoso y el llene, ¿cierto?, de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. A su vez, como estamos inspirando, se va a generar un aumento en la resistencia vascular pulmonar por el aumento del volumen pulmonar. Por lo tanto, esto tiende a generar una dificultad a la salida del ventrículo derecho. Todo esto en inspiración. ¿Por qué? Entonces, la inspiración favorece el llene, queda la aurícula llena, que se lo va a mandar al ventrículo, pero al ventrículo derecho le cuesta descargar su contenido. Y este ventrículo derecho, que es mucho más distensible que el ventrículo izquierdo, lo que va a hacer es que va a desplazar el septum interventricular hacia la izquierda, y por lo tanto va a generar una disminución de la capacidad neta del ventrículo izquierdo, y por ende de su llenado, y porque el ventrículo izquierdo es menos distensible, porque está rodeado ya tanto por el pulmón, ¿cierto?, como por el pericardio, y además por estructura es menos distensible, y por lo tanto va a tender a disminuir
el volumen de expulsión. Entonces, esta disminución de la presión intratorácica va a determinar en forma momentánea un aumento del pulso sanguíneo de los vasos pulmonares, inicialmente. Como que se van a quedar llenos de sangre. Pero al aumentar el volumen pulmonar, produce el aumento de la resistencia vascular pulmonar, hay menos flujo de sangre desde las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, y el efecto neto, entonces, en la inspiración espontánea, va a ser la disminución del volumen de lleno del ventrículo izquierdo, lo que va a afectar de esta manera su volumen de eyección. Imagínense qué es lo que pasa cuando el pulmón además está en presión positiva, le dificulta más el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Y aquí aparece el concepto de la interdependencia ventricular, que es decir, que al llenarse el ventrículo derecho, ¿cierto? Que se está llenando durante la inspiración, que tiene aumento de la precarga más que el ventrículo izquierdo, que tiende a desplazar el septum interventricular, tiende a disminuir la distensibilidad y la precarga del ventrículo izquierdo, y a su vez en expiración el ventrículo izquierdo va a estar más llenito y tiende a aplastar al ventrículo derecho. Este concepto también es importante de conocer. Y nuevamente con la poscarga, ¿cierto?, del ventrículo izquierdo, vimos, si se recuerdan, que la poscarga de los ventrículos depende tanto de la presión dentro del ventrículo menos la presión intratorácica, que es la presión transmural. Cuando el ventrículo lo que tiene que hacer es impulsar sangre desde el tórax hacia las arterias extratorácicas. Cuando se contrae, genera una diferencia de presión que va a generar una tensión suficiente para lograr sacar, ¿cierto?, la sangre desde su interior hacia la aorta. Y este paso de la sangre hacia la aorta va a depender de esta presión, esta presión transmural, o que es el sinónimo de la poscarga del ventrículo. Y aquí tenemos cómo se afecta esta poscarga durante la inspiración y la expiración espontánea. En inspiración, en que estamos generando una presión negativa, ¿cierto?, que puede llegar a menos 15, aquí está la presión intratorácica, tenemos que la presión del ventrículo sistólica es de 85, en este caso 85 menos 15, la presión transmural va a ser de 100, es decir, va a tender a eyectar la sangre, pero con una poscarga mayor, porque está sometido a esta presión. En cambio, durante la expiración, en que a esta presión del ventrículo le restamos, ¿cierto?, la presión positiva que se generó, que es de más 15, la presión transmural es de 70. Por lo tanto, el sístole en expiración va a favorecer una mayor salida de volumen expulsivo. ¿Ya? O sea que en inspiración, perdón, en expiración el volumen expulsivo va a ser mayor. Estas diferencias en la presión sistólica en inspiración y expiración, si ustedes se fijan, lo máximo que puede tener es hasta 30 milímetros de mercurio. Cuando la diferencia en la presión sistólica durante la inspiración, durante el ciclo respiratorio, es mayor de 30 milímetros de mercurio, es cuando hablamos, ¿cierto?, de pulso paradojal, que se ve en los pacientes que están, por ejemplo, obstruidos severos, porque la diferencia de presiones en inspiración y expiración es mucho mayor. ¿Qué pasa en la expiración? Hay un aumento de la presión intratorácica, ¿cierto? Como vimos hasta más 15, con eso disminuye la presión transmural, por lo tanto
¿qué significa que disminuya la presión transmural? Que el ventrículo tiende al colapso y por lo tanto eso va a favorecer el volumen expulsivo. No sé si me entendieron. Yo me he Esa perdido un parte poco final ahí. sí, esa Yo parte también. final fue como rara. Es que tiene que pensar que esto ocurre, el sístole del ventrículo izquierdo puede ocurrir en inspiración o en expiración. Si el sístole se produce en inspiración, va a haber una más dificultad, va a haber igual volumen expulsivo, pero si se Ya, produce el sístole durante la inspiración, el volumen va a ser menor porque la presión transmural, la presión que digamos que es la que impulsa la cantidad de sangre hacia la aorta es menor. Por lo tanto, el volumen expulsivo en inspiración es menor. Ya. En cambio, cuando hay una presión positiva, como es durante la expiración, ¿cierto? Porque ya cuando se desactivaron los músculos inspiratorios, ¿cierto? La expiración es pasiva. Nosotros votamos. Se desactivan los músculos inspiratorios, la presión tiende a positivo. Y al ser positiva, al restarle, ¿cierto? La presión sistólica del ventrículo izquierdo es de 85. Aquí es 85 menos 15, la presión transmural va a ser de 70. Al disminuir la presión, cuando disminuye la presión transmural, dijimos que la cavidad tiende al colapso y eso ayuda favorece la expulsión de mayor volumen. Por eso, si estamos cuando uno ve la curva de la línea arterial en inspiración y en expiración, como que tiende a bajar un poco la presión sistólica. Esa presión sistólica, esa diferencia de presión sistólica entre inspiración y la expiración no tiene que ser más de 30 milímetros de mercurio. Si fuera más, implicaría que el pulmón está, digamos, el tórax tiene que hacer una presión mucho más negativa para lograr expulsar el aire. Esta presión de menos 15 a lo mejor está en menos 30. ¿Me siguen? Y si está en menos 30 es 85 menos 30 es mucho mayor. Y eso tiende a disminuir el volumen expulsivo. ¿De acuerdo? Sí. Hay que pensar que todo esto está pasando en el sístole. Lo que está cambiando aquí es el ciclo inspiratorio y expiratorio, o la presión dentro del tórax. ¿Ya? Fíjense que aquí, cuando uno, porque la presión transmural es cierto la resta de la presión interna del ventrículo izquierdo, que es 85, menos la presión del tórax, que es en este caso, que está en expiración, está en 15. Aquí, 85 menos 15 me da una presión transmural de 70, es decir, baja la presión transmural. Cuando la presión transmural baja, tiende al colapso y tiende a favorecer la salida del volumen. ¿Cierto? A mí me sirve entenderlo como eso significa inspiración. Espérate, José, eso significa que la poscarga contra la que tiene que pelear el ventrículo izquierdo es menor. Por estas lo que importa es la diferencia, y es lo mismo, es el mismo concepto que cuando uno ve la tendencia al colapso de los bronquios, que mientras más negativa es la presión que tiene que hacer, porque para poder igualar la presión de la vía aérea, más dificultad para eliminar el aire, y más autopipe en el fondo. No sé si me siguen. Ahí si sigue hablando me voy a confundir más, yo ya lo he entendido ya. José, ¿comentario? Sí, que a mí me sirvió entenderlo como que el momento de la inspiración, o sea, el corazón es una bolsa finalmente, que tiene la capacidad de contraerse y está dentro de otra bolsa que es el pulmón. Entonces cuando el pulmón se expande se hace un mecanismo como de succión, entre comillas, durante la inspiración espontánea,
Es al revés, es gracias a la succión que ejerce el tórax, ¿cierto? Porque cuando tú activas los músculos, lo que genera es presión negativa, y eso hace que ahí, ahí, entre el aire al pulmón. pero ahí permite que haya mayor ingreso de sangre al corazón, que aumente la precarga, pero disminuye la poscarga, disminuye la cantidad de sangre que sale. No, es que, pero ¿Cachai? aumenta la poscarga, pero ahí en inspiración el ventrículo, como hay una mayor presión transmural, el ventrículo tiene que hacer más fuerza. En inspiración la poscarga es mayor que la poscarga en la expiración. Esta diferencia, ¿te Sí, fijas? pero el efecto es similar. O sea, el efecto es que en inspiración disminuye la cantidad, disminuye el volumen eyectivo, disminuye la cantidad de sangre, y en expiración aumenta la cantidad de sangre, aumenta el volumen eyectivo por cada Claro, contracción. pero ¿por qué aumenta el volumen eyectivo? Porque la poscarga del ventrículo es menor. ¿Te fijas? Disminución de la poscarga en expiración. Y en inspiración la poscarga es mayor, o sea, la resistencia que tiene que vencer el ventrículo es mayor. Por eso el volumen expulsivo es un poco menor. Por esta diferencia, esta diferencia de presión que tiene que hacer para vencer la presión negativa del tórax en el fondo. O sea, si te pregunto, a ver, ¿cuándo es menor la poscarga? Es decir, la resistencia al vaciamiento del ventrículo. ¿Es menor en inspiración o en expiración? En expiración. En expiración, exactamente. Y por lo tanto, si la poscarga es menor en expiración, ¿cómo va a ser el volumen eyectivo? Aumenta el volumen eyectivo. ¿Ah? Aumenta. Va a ser mayor, porque la poscarga, o sea, la resistencia que tiene que vencer el ventrículo para poder eliminar, para poder expulsar el volumen de sangre es menor. Porque esta diferencia entre su presión interna y la presión externa es menor. Ese es el concepto. Que la presión transmural es un índice de la poscarga que tiene, así como el ventrículo derecho tiene que vencer la resistencia vascular pulmonar, aquí el ventrículo izquierdo tiene que vencer la resistencia que se genera entre su pared y la presión intratorácica. ¿Ya? Sigamos ahí para seguir entendiéndolo. Ya. Ya. Esto es en expiración espontánea. En expiración espontánea, entonces, nosotros la diferencia es que para entrar aire al tórax hacemos presión negativa. Y cuando tenemos un paciente conectado a ventilador, para poder ingresar ese flujo, la presión es positiva. O sea, es muy antifisiológica la ventilación mecánica. ¿Les queda claro eso, cierto? Sí, no Ahora sé sí. si la Tamara lo entiende. Tamara, ¿lo entendiste? Que acaba de decir que es antifisiológica la ventilación mecánica porque hace la resistencia. ¿Por qué me estás metiendo a mí, José? Pero, José, tú. mira, Tami, cuando uno, ¿qué pasa cuando tú inspiras? Cuando se activan los músculos inspiratorios. ¿Qué va a pasar en la presión del tórax? ¿Es positiva o es negativa? La presión del tórax es negativa. Es negativa. ¿Te fijas? Cuando uno inspira para entrar, para inflar el aire a los pulmones, la presión es negativa. Y para expirar, la presión se hace positiva, porque los músculos es como cuando... Aprietas una esponja. Es como el pulmón de acero, ¿cierto? Que chupa el tórax para que los pulmones se expandan. Cuando se desactiva la inspiración, es en el fondo como que aprietas el tórax y ejerces presión positiva para que salga el aire. O sea, usted dice que si como el pulmón de acero sería
o sea, lo mismo que sería el pulmón, porque Exacto. hace la presión todo por fuera, y sin embargo la ventilación es antifisiológica porque es todo por dentro y hace Porque exactamente lo contrario. es con lo contrario, porque tú cuando ambuceas al paciente, ¿qué le estás metiendo? Presión, Positiva. sí, Eso es lo antifisiológico. claro, estoy La metiendo ventilación, presión de adentro para afuera en vez de afuera para distender más. o Sí, sea, le estás tienes razón. metiendo de presión, claro. Adentro, El pulmón, los músculos no se activan, los músculos claro, inspiratorios, claro, ¿cierto? No generan la presión negativa, sino sí, que yo les meto le presión meto, positiva. pero por el pulmón, no por el músculo. Claro, el músculo está descansando y eso es lo que yo digo, si tenemos un paciente que está ventilado con presión positiva, el músculo se echa y se atrofia. Porque yo le estoy haciendo la presión positiva para que entre el aire. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Por lo tanto, todo lo que hacemos en ventilación mecánica es con presión intratorácica positiva. ¿Y cómo va a ser eso para la relación cardiopulmonar? Ahí lo vamos a ver. Entonces, la ventilación a presión positiva, ¿cierto? A través del ventilador estamos entregando un flujo de aire que va a determinar, ¿cierto? Según el modo que tenemos al ventilador, modo presión o modo volumen, digamos, esa presión o volumen están prefijadas en el momento en que nosotros seteamos el ventilador. Pero independiente de lo que tratemos de controlar, sea presión o volumen, lo que estamos metiendo es aire a presión positiva. ¿Ya? Este aire a presión positiva va a generar, por lo tanto, un aumento en la presión intratorácica, tanto en inspiración como en expiración, y va a ser mayor en inspiración, porque ahí estamos dando la presión inspiratoria máxima, ¿cierto? O el volumen máximo, que cuando abrimos la válvula expiratoria, ese aire va a salir, pero va a seguir habiendo presión intratorácica positiva y que va a bajar hasta la presión que le está dando por esta presión expiratoria de final de expiración. No dejamos que la presión se haga negativa en el tórax. ¿De acuerdo? Es más alta en inspiración y disminuye hasta el PIB en la expiración. ¿Queda claro? Sí. ¿Ya? Pero es positiva. Siempre la presión intratorácica es mayor que la presión atmosférica con un paciente en ventilación mecánica. Y esa presión positiva se va a transmitir a todas las estructuras torácicas, a las venas, a las arterias, al corazón, a las aurículas y a los ventrículos. Y por lo tanto, la interacción cardiopulmonar va a ser el efecto de esta presión intratorácica positiva sobre las estructuras vasculares. El PIB también es presión positiva, pero un poquitito menor que cuando tenemos al paciente en inspiración. ¿Qué va a pasar a nivel del ventrículo derecho? Con la precarga, ¿cierto? Hay un aumento en la presión intratorácica, es decir, la presión transmural, ¿cómo va a estar? La presión dentro del ventrículo derecho menos la presión intratorácica, o sea, no va a estar tan, no va a ser tan alta, ¿cierto? Al haber una presión intratorácica, tiende a ser más bajita, y al ser la presión transmural más bajita, va a haber un aumento en la presión de la aurícula derecha, y por lo tanto, está disminuido el retorno venoso hacia la aurícula derecha y por lo tanto el llene del ventrículo derecho. O sea, por eso los pacientes se tienden a retener líquido, porque hay una dificultad para el paso de la sangre que viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior a este tórax que está sometido siempre a una presión positiva. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa a nivel de la poscarga? O sea, la precarga es en el diástole ventricular, ¿cierto? Y la poscarga, así como se llena la aurícula y el ventrículo, la poscarga es como se contrae. Se va a contraer contra un pulmón que está con un PIP, ¿cierto? Que trata de mantenerlo distendido, contra una presión inspiratoria que también está tratando de mantener el volumen pulmonar. Por lo tanto,
tiene un aumento en la presión de los vasos alveolares especialmente, y por lo tanto hay un aumento en la resistencia vascular pulmonar que va a dificultar el vaciamiento del ventrículo derecho, ¿ya? Con una disminución del flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Por eso decimos que la ventilación mecánica, aunque ayuda al paciente, es lo más antifisiológico que hay, porque está generando presión positiva y lo que está haciendo a nivel del ventrículo derecho es dificultando tanto su llene como su descarga, porque está aumentada la poscarga. La poscarga es la resistencia, acuérdense, que encuentra el ventrículo a la contracción, a la expulsión de la sangre hacia el pulmón. ¿Queda claro? ¿Y qué pasa con el ventrículo izquierdo? Está aumentada la poscarga del ventrículo derecho, ¿cierto? Hay por lo tanto, una disminución, y hay además una disminución del llene de la aurícula izquierda. Además, hay una disminución como está llegando menos sangre desde el pulmón, también hay una disminución del llene de la aurícula izquierda y por lo tanto del volumen diastólico, así, de lo máximo que alcanza el ventrículo izquierdo. Esto puede ser levemente aumentado, como vimos hace poquito, ¿cierto?, en la inspiración, porque como la presión positiva puede apretar los vasos alveolares, ¿cierto?, favorece un poco más el llene de la aurícula izquierda, pero eso es al principio de la ventilación. Ya después, cuando pasan 2 o 3 ciclos, ese efecto el efecto final va a ser aumento de la resistencia vascular pulmonar, disminución del flujo sanguíneo pulmonar y va a disminuir el llene de la aurícula izquierda, ¿ya? Por lo tanto, va a estar disminuida también la precarga a nivel de corazón izquierdo. ¿Y qué pasa con la poscarga? Con la poscarga tenemos que, acuérdense que la fórmula es presión dentro del ventrículo izquierdo menos la presión intratorácica. Si la presión intratorácica está aumentada, la presión transmural va a estar más disminuida, ¿cierto? Y al estar disminuida la presión transmural, está disminuida la poscarga, o sea, está disminuida la resistencia que encuentra el ventrículo izquierdo. Por eso se dice que cuando un paciente está en ventilación positiva, su ventrículo izquierdo manda sangre hacia el sistema arterial en forma más fácil. Y eso puede enmascarar una falla cardíaca. Eso especialmente cuando hay un volumen, hay un volumen. Porque el esfuerzo que tiene que hacer el ventrículo izquierdo, como está disminuida la poscarga, porque está disminuida la presión transmural, es menor. Y por eso a veces nos pasa que los cardiópatas que están conectados a ventilación mecánica están súper bien hemodinámicamente. Cuando los sacamos del ventilador, al desaparecer esta presión positiva, va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo y le va a ser más difícil vaciarse y por lo tanto va a ser más difícil enviar la sangre hacia la periferia y va a notarse la insuficiencia cardíaca. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces, este es un cuadro de resumen de las interacciones cardiopulmonares a presión positiva. Es decir, aquí nunca, olvídense, no está haciéndose esa inspiración con presión negativa, sino que siempre el pulmón y el corazón van a estar sometidos a presión positiva. ¿Qué va a pasar a nivel del ventrículo derecho? Está disminuida la precarga, por lo tanto está disminuido el retorno venoso. ¿Y eso qué implica para atrás? Que el paciente se va a ver más edematoso. Está disminuido el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho. Por lo tanto, va a expulsar menos sangre hacia el pulmón. Además, está peleando contra la vasculatura pulmonar, que está también sometida a presión positiva, y va a estar disminuido el flujo pulmonar. O sea, nos cuesta más mandar la sangre al pulmón. Y a nivel del ventrículo izquierdo, está disminuida la precarga porque está disminuido el llene de la aurícula izquierda y está disminuido también el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Pero esto es lo bueno para los cardiópatas, como está disminuida la poscarga, que es el esfuerzo, la resistencia que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para mandar la sangre a la periferia, ¿cierto?
Por eso el gasto cardíaco puede estar falsamente normal o falsamente aumentado, pero eso es bueno para poder perfundir a los pacientes que están en ventilación mecánica, sobre todo con un shock. ¿De acuerdo? Yo sé que es difícil de digerir. Todo funciona mal menos el ventrículo izquierdo, caray. Es el único que funciona bien. En presión positiva, exactamente, me gustó el resumen. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Ahora lo vamos a ver aplicado en 3... ¿Qué hora es? Ah, chuta, no, me queda un minuto. ¿Quieren que siga o lo dejamos hasta ahí? Me quedan como 5 diapositivas. ¿Aló? Yo Hasta creo que aquí termina estamos muy nomás por bien. Leti, si ya. Sí, Ya. sí, Sí. sí, démosle. 5 Ya. está bien. ¿Qué pasa en el shock? ¿Cierto? El shock es un estado en que la entrega de oxígeno está disminuida, no es capaz de suplir las necesidades que tiene el organismo, ¿cierto? Ya sea porque hay baja volemia, ya sea porque está funcionando mal el corazón, no logramos hacer llegar el oxígeno a la mitocondria. El VO2 es el consumo de oxígeno. Esta necesidad de aumentar el consumo de oxígeno, ¿cierto? En este paciente que está choqueado, que lo tiene disminuida su entrega, genera una serie de ajustes neurohormonales para evitar que a la mitocondria le falte oxígeno y que se dañe la célula. ¿Esto cómo lo hace? Sacando más oxígeno que le lleva a la arteria, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a ver menos saturación de oxígeno a nivel venoso porque la célula está sacando está así estrujando la arteria. O también cuando es crónico, en los pacientes, ¿cierto?, que están en altura, aumentan la producción de hemoglobina, están llevando más hemoglobina oxigenada hacia esos tejidos que le está llegando menos oxígeno. Pero cuando la capacidad de compensar esta falta de oxígeno a nivel de la mitocondria se supera, ¿cierto? Lo que se va a generar es una redistribución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco normalmente, ¿cierto? El corazón le va a mandar sangre a la piel, al intestino, al riñón, al cerebro, siempre, y al corazón siempre. En el caso del shock, todos los flujos a nivel de piel, de riñones y de mesenterio van a estar disminuidos, ¿ya? Como que se van a apretar las arterias a ese nivel para favorecer la llegada de sangre oxigenada hacia cerebro, hígado y corazón, ¿ya? Todo esto por aumento de la resistencia de los vasos en esos órganos que para el organismo no son tan importantes. Por eso vamos a ver hilio paralítico, vamos a ver falla renal, ¿cierto? Una piel pálida, vasocontraída. Y para lograr además aumentar el... Ay, ¿dónde se me perdió la... Se me perdió la... Ay. Para lograr captar más oxígeno, ¿qué hace el sistema respiratorio? Aumenta el volumen minuto, aumenta su trabajo, y el diafragma requiere, que normalmente recibe menos del 5% del consumo de oxígeno y menos del 3% del gasto cardíaco, como tiene que empezar a trabajar para poder captar más oxígeno y mandárselo a la mitocondria que está sin oxígeno, empieza a aumentar a casi al 50% su consumo de oxígeno, y por lo tanto, ¿qué va a generar finalmente? El agotamiento, ¿cierto? Porque la sangre se está yendo al músculo para poder mandarle más oxígeno al cerebro y al corazón, y se transforma en un círculo vicioso. Si nosotros no apoyamos a este diafragma, el paciente probablemente va a entrar en paro cardiorrespiratorio, que es lo que le pasa a los niños cuando ya están en las últimas en una falla respiratoria, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la manera de hacer descansar los músculos respiratorios, y eso lo hacemos conectándolos a un ventilador mecánico que les dé presión positiva, y por lo tanto ya va a dejar, al conectarlo a la presión positiva, va a dejar de generarse estas presiones negativas, que son las que influyen en toda la fisiología que vimos, ¿cierto?
Y esta presión positiva va a exagerar los efectos de la presión intratorácica en la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Cómo? Disminuye el flujo desde las venas pulmonares y contribuye, esto es lo que está pasando con la presión con mucha presión negativa. Disminuye el flujo en las venas pulmonares, contribuye a una menor distensibilidad del ventrículo izquierdo por el desplazamiento septal, porque está trabajando, a este lo estamos sometiendo al máximo de presión negativa. ¿Cómo vamos a superar eso entonces? Dejando descansar el músculo, conectando al paciente a ventilación mecánica. Y en el momento que conectamos un paciente choqueado a ventilación mecánica, contribuimos a disminuir el consumo de oxígeno de estos músculos respiratorios, por lo tanto, podemos destinar el oxígeno que estamos entregando hacia cerebro y corazón, que son los órganos más nobles. Va a mejorar, ¿cierto? Como vimos en los primeros ciclos, mejora el llene de la aurícula izquierda, eso es inicialmente. Vimos que con la presión positiva disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, y al disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo va a mejorar el volumen eyectivo y va a mejorar el gasto cardíaco a toda la economía. Es decir, cuando tenemos un paciente choqueado que no respondió a volumen, que no respondió al manejo inicial, ¿cierto?, con drogas vasoactivas, lo que tenemos que hacer es conectarlo a ventilación mecánica. ¿Para qué? Para disminuir el trabajo respiratorio y favorecer la entrega de sangre hacia los órganos que más lo necesitan, ¿ya? Esto va a ser útil en la medida en que no demos presiones tan elevadas, que sean más cercanas para aportar el volumen corriente más fisiológico, que sea de no mayor a 6 ml por kilo, por cierto, y con un PIB que también permita mantener el llene del pulmón y mantener, no generar sobredistensión, ¿ya? Y con una volemia adecuada. O sea, el primer mensaje es que la presión positiva sirve en el shock en el paciente que está trabajando al máximo. Como vimos en el paciente que está en falla cardíaca, ¿cierto? Al disminuir la poscarga, la presión positiva, este ventrículo izquierdo que está dando menos volumen eyectivo, que está dando menos gasto cardíaco, ¿qué hace la presión positiva? Disminuye la poscarga, mejora el volumen eyectivo y además también va a disminuir el trabajo respiratorio, va a disminuir la taquicardia y va a favorecer que el oxígeno llegue a los órganos más nobles, cerebro y corazón, ¿ya? En los pacientes que tienen edema pulmonar secundario a disfunción miocárdica y que se ingresan a ventilación con presión positiva, en estos también la presión positiva les sirve porque estos pacientes que están trabajando, ¿cierto?, respirando, generando mucha presión negativa, tienen un gasto cardíaco más disminuido todavía a izquierda. Y por lo tanto, al conectarlos a la ventilación positiva, al disminuir la presión transmural, estamos disminuyendo la poscarga y va a favorecer el gasto cardíaco, el volumen eyectivo del ventrículo izquierdo. Y la disminución de la carga sobre la bomba respiratoria cardíaca gatilla una disminución en la actividad del sistema nervioso simpático, disminuye la taquicardia y también va a disminuir la presión arterial que corresponde a la poscarga del ventrículo izquierdo. Y por eso, como les digo, se puede enmascarar una falla cardíaca, un gasto cardíaco disminuido en un paciente que está en ventilación mecánica, y eso va a explicar que cuando lo saquemos va a necesitar drogas vasoactivas porque la presión se le fue a las pailas porque el ventrículo izquierdo estaba medio enfermo. Eso hay que considerarlo en los pacientes cardiópatas. Y por último, a nivel de los pacientes con patología bronquial obstructiva severa, ¿cierto?, que están en general hiperinsuflados porque están reteniendo mucho, ¿cierto?, están haciendo autopip, están reteniendo mucho volumen, también tienen un trabajo respiratorio aumentado que va a agravar esta hiperinsuflación. Por lo tanto, al estar hiperinsuflados, está aumentada la presión intratorácica, tienen disminución del retorno venoso, tienen aumento de la resistencia vascular pulmonar,
están comprimiendo la cavidad cardíaca, ¿cierto? Y está alterada la distensibilidad de los ventrículos. ¿Qué les va a ocurrir cuando los conectamos a presión positiva? Esto es lo mismo. Está un momentito. En estos pacientes con patología obstructiva, ¿cierto? Está, como dije, aumentar la resistencia en la vía aérea, tienen presiones generan presiones intratorácicas muy negativas para lograr hacer entrar el aire. Hay una activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, van a tender a retener líquido, también van a estar ambos ventrículos sobrecargados. Cuando los conectamos a presión al ventilador, hay un aumento del retorno venoso a la aurícula derecha por aumento de la diferencia de presiones entre el sistema venoso de retorno y la presión de la aurícula derecha. No. Esto es todo lo que está viviendo el paciente con patología obstructiva. Las cavidades están menos distensibles, el ventrículo derecho que es menos distensible, ¿cierto? Y esto es lo que ve José cuando le hace la ecocardio al paciente, ve que hay un abombamiento del ventrículo derecho y que el septum se desplaza hacia el ventrículo izquierdo. Pero eso dice taponamiento cardíaco ya. Espérate, es que me faltó una. Sí. Me faltó una. La de qué cosa cambia con el ventilador le falta. Después de conectarlos al ventilador. No, es aquí donde está la conexión. Toda esta alteración que tienen estos pacientes cuando se conectan a ventilación mecánica, varía la presión intratorácica, hay una... No, esto es fisiología, ya, olvídenlo, me faltó... ¡Bravo! Ya. De todas maneras, ya ha perdido esa audiencia. Pero sí estaba bueno. No, esa parte de la parte obstructiva, olvídenla, porque... Nos lo debe, porque eso estaba muy interesante, porque ahí decía que con el obstructivo, hasta el ventrículo, o sea, la poscarga del ventrículo izquierdo también fallaba. O sea, que todo falla. Sí, en el obstructivo se produce como un cor pulmonar, falla todo. Todo de todo. Entonces ahí nos la debe eso, doc. Esas se las debo. No, y la última es de taponamiento cardíaco, que también hay una alteración en el llene, ¿cierto? Cuando el pericardio está lleno de líquido o lleno de aire, las cavidades están muy disminuidas, la distensibilidad está disminuida, hay mal llene del ventrículo izquierdo, por lo tanto está disminuido el gasto cardíaco. Hay un aumento en la presión transmural del ventrículo izquierdo con aumento de la poscarga, porque acuérdense que al aumentar la presión transmural aumenta la poscarga y por lo tanto dificulta el vaciamiento del ventrículo, y es en este caso cuando se genera mucha más diferencia de presión, se genera este pulso paradojal en que la diferencia entre la presión sistólica durante la inspiración y la expiración se hace mucho mayor de 30 milímetros de mercurio, y esa corresponde, esa es la definición de lo que es un pulso paradojal. Y cuando conectamos a estos pacientes con taponamiento cardíaco a presión positiva, hay una disminución del efecto final sobre el gasto cardíaco, porque al aplicar las presiones positivas en la vía aérea se atenúa el desplazamiento del septum, se produce una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo y se mejora el débito cardíaco. Obviamente que el manejo del taponamiento es el drenaje, pero al conectarlo a ventilador nos va a ayudar. ¿Ya? Eso era lo que tenía que contarles. Me falta lo de la parte obstructiva, que me faltó una diapositiva. Eso. Espero no haberlos enredado mucho. No. Es bien, es que es como, hay que sentarse a leerlo con tiempo también.
A mí me costó casi 10 años entender la presión transmural, José. Ese concepto es lo que permite entender el aumento o la disminución de la poscarga en el ventrículo. Sí, efectivamente. Quédense con que en expiración No, mejor el nos quedamos con su ventrículo... tablita. Tiene una tablita, Doc. Esa. Esta. Sí, no, pero quédense con que en la expiración, al haber presión positiva, aumenta la presión transmural y al aumentar disminuye la presión transmural y al disminuir la presión transmural hace mucho más fácil la eyección del ventrículo izquierdo y mejora el gasto cardíaco y disminuye la poscarga. Ese es el concepto que hay que entender, y que hay que darle vuelta. ¿Ya? Eso. Ya, pues, Yo creo pero para que entender... en función del tiempo, Sí. ¿me parece, No me Leti, pase si tanto. me mandas después alguna bibliografía o algo también para poder sentarse a leerlo con más tiempo? Se los voy a mandar al tiro porque este es un artículo que es al que le gusta este tema, es al Andrés Castillo, que publicó el artículo de interacciones cardiopulmonares y está muy bueno y yo creo que este es un esbozo y si lo leen ya les va a quedar un poco más claro. Se los voy a mandar ahora. Uno del Eso, doctor muchísimas Acuña también, gracias. Leti. Sí, hay un artículo del Caco también que es súper bueno, Sí. que está en No, la... pero este que es del Andrés Castillo me gustó a mí. Ya. El del Caco Acuña, ese no lo tengo. Ah, ya. Ese te lo Yo mando, lo sí, tengo ese lo también, tengo. Ahí lo yo puedo logré compartir. sí, Se ahí los yo lo voy a mandar entendí. ahora. Ya. Ya, muchas gracias. Gracias.